Pero también podemos hacerlo a nivel de las mismas tablas. Y veamos un poco eso. Antes de entrar a todo ello, veamos un poco el criterio de comparación de centralizado y distribuido. ¿Sí? Centralizado, cierto, un solo DBA, un administrador de base de datos, solo uno. Interesante, ¿por qué razón? Porque tal vez en cuestiones de ahorro de recursos es bueno de ello, pero en cuestión, sí, de caídas del sistema, que vamos a darle otro nombre, realmente es malo. Entonces, a nivel distribuido, va a haber uno DBA local y uno global de todo. El global se encargará de la reunificación de los datos a nivel general, y el DBA local solamente de la base de datos de cada facultad, como estábamos viendo. En el centralizado, independencia de datos, ¿sí? La organización de datos es transparente para el programador, es decir, yo accedo. Ahora, a referirse transparente, jóvenes, quiere decir que yo accedo incluso a un esquema. El esquema estudiante, ¿sí? Punto notas, esquema docente, punto notas. Podríamos decirlo de esa manera, sería transparente para ustedes, pero no saben cómo se está tratando por dentro, porque podría haber manejado un alias dentro de la base de datos. Es decir, lo creo como base de datos banco 1, pero para ustedes es base de datos, ¿sí? Sucursal 1 o sucursal 2 punto cliente. Transparente para ustedes, toda la información está ahí. Pero en el distribuido es otra cosa, ¿sí? Ahora, transparente porque para ustedes les aparece todo, es decir, hay 100 registros, les aparece los 100 registros, pero en el distribuido solamente hay 10 registros, les aparece los 10, no los 100, ¿sí? Ahora, si quiero dar ese criterio de transparencia, aparecen los 100, pero internamente se ha distribuido, ¿cierto? Ahora, esto es mucho más amplio, o sea, hacer la división de las tablas y demás llega a ser bastante interesante. Vayamos con la siguiente. Reducción de redundancia, una sola copia de datos, ¿sí? Que se comparta o que se comparte, debe ser ahí. Una sola copia. No nos interesa más, ¿ok? Nadie más tiene la copia, no hay nadie que lo está manejando, o sea, no hay otro servidor, como hemos tenido tristemente en algún proceso acá en Bolivia, ¿sí? Pero en el caso del distribuido hay copias múltiples. Ahora, ojo, ¿no? Mucho cuidado, porque en ciertos procesos solamente debe haber una copia central, y es eso lo que se discute, digamos, ¿no? A nivel del organismo latinoamericano respecto de los hechos que pasaron acá. Pero en otros no. En otros yo tengo que garantizar que ante la caída de un sistema existe una copia que está funcionando, y eso generalmente son bancos, ¿ok? Es decir, existen múltiples copias, pero cada una tiene la información final, y si no las levanto o las comparto. Eso lo vamos a ver a nivel de replicación. Estructuras físicas complejas para accesos eficientes, sí, en el centralizado, pero aquí sí se complica en el distribuido. ¿Por qué? Porque son varios lugares, ¿sí? Entonces trato de ver la reducción de la transferencia de datos. Interesante. Centralizado, claro, hay mayor seguridad, yo lo controlo, puedo controlar errores, privilegios. Si hablamos a nivel de un solo DBA, claro, tendrá sus propias políticas dentro para el manejo de base de datos. Políticas. Y ojo, tiene que estar claramente establecido, jóvenes. Es primordial que ustedes tuvieran, si fueran un DBA, que ustedes tengan el conjunto de formularios, de modificaciones, de accesos, de solicitud de adición de nuevos usuarios, de ver cómo es el aplicativo, si existe en el aplicativo alguien que
o mejor dicho, un proceso que crea el usuario, pero si lo crea el usuario, lo crea a nivel de usuario, a nivel de tablas, o crea a nivel usuario dentro de los usuarios de la base de datos. O sea, todo ello. Pero claro, es mucho más fácil en el nivel centralizado. Pero en el distribuido no, porque yo puedo haber creado otros dos y no haber multiplicado a nivel centralizado. Ojo, en el nivel distribuido puedo compartir muchas cosas, pero no necesariamente quien esté manejando se va a enterar de todo lo que estoy modificando. Ok, o sea, hay un inconveniente, joven. Muy bien, ¿cómo vamos a fragmentar? Miren, vamos a tener la fragmentación horizontal, ¿sí? Y la fragmentación vertical. Vamos a suponer, voy a ir a esta instancia de SQL Server. Acá fíjense, aumentaremos un poco esto, ¿sí? No. Ahí estoy aumentando esto para que se pueda ver muy bien. Todavía no estoy discutiendo algunas cosas de la administración de SQL Server, simplemente estamos dando un ejemplo. Entonces se ha creado una base de datos académico que está acá, la tabla alumno, voy a actualizarlo esto, ¿sí? Y se ha insertado 3 alumnos. Se ha hecho la respectiva llenado de los datos, ¿sí? Y fíjense, si fuera horizontal y si fuera vertical, son dos cosas: horizonte, verticalidad. Si fuera horizontal, yo pudiera decir, voy a tener Moisés Silva y teléfono. Teléfono lo maneja, por decirlo, el área comercial, si fuera un banco, ¿no? Entonces voy a tener carnet de identidad, tal vez el dato de solamente el nombre y teléfono, ¿sí? Y en otro voy a tener, y en otro simplemente voy a manejar, o voy a dividir en dos esta tabla. O sea, la misma tabla se divide en dos. El 31 de 41 está en una tabla alumno 2, el 21 está en una tabla alumno 1. ¿Sí? Entonces, al momento de hacer select alumno, se va a dividir. Va a mostrar la tabla 1 y la tabla 2. ¿Sí? Pero si lo voy a hacer horizontal, porque eso es vertical, si lo voy a hacer horizontal, voy a crear 21. Permítanme un segundo, por favor. Ya, gracias, porque tenía que quitar ese mensaje, si no cada cierto tiempo nos volvería a aparecer. Lo que hacemos es lo siguiente. Entonces, 21, el carnet, existe una tabla 1, 21 con nombre y con paterno y con materno, que va a ser específicamente para el área académica, por decirlo, y para el área económica o de marketing va a ser 21, nombre y paterno solamente y teléfono. Entonces, tengo dos áreas diferentes, dependiendo de lo que me interese. ¿Sí? Ahora, si voy a dividir, por ejemplo, entre 21, 31 y 41 de manera horizontal o vertical, horizontal, lo que voy a tener es que este Moisés Silva pertenece a informática y estos dos a estadística. ¿Ok? Entonces, eso nos va a definir lo que es la fragmentación horizontal y la fragmentación vertical. ¿Sí? Ahora, cierto, en ambos se va a manejar una clave primaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto me permite ver dónde voy a hacer ese tipo de fragmentación. Ahora, existe también fragmentación horizontal y vertical al mismo tiempo. Puede existir. Es decir, marketing va a manejar las tablas horizontales o verticales, dependiendo del caso, cuando sea por facultad. ¿Sí? Ahora, claro, posiblemente nosotros en la UMSA no tengamos el área de marketing para el estudiante, pero lo más probable es que sí exista esa área de marketing para el área del sector privado o las universidades privadas, porque ellos sí tienen que ver. Le ofrecemos el seguro médico, les ofrecemos un descuento por un pago al contado, etcétera, etcétera.